Después de ser abordado por un grupo de reporteros entusiasmados por su aplastante participación en la fase de selección, salieron noticias sobre él. Además que en las redes sociales parecía ganar cierta fama como alguien irrespetuoso pero con un gran poder, ya en Valhalla. Se daba por comenzada la clase de bienvenida para los estudiantes de primer año Valhalla. Mientras esto sucedía nos enteramos que Valhalla tenía una antigüedad de 100 años por lo cual es una institución muy orgullosa, cosa que no le podría importar menos a nuestro protagonista. Mientras bostezaba nuestro protagonista se da cuenta que está siendo observado, esto hace pensar a Kim Woo que, tal vez destacó demasiado el día anterior. Pero eso daba igual, de cualquier forma su objetivo principal no había cambiado. Por favor reclame sus armas y memorias en el tercer piso, quinta habitación en la sala de la constelación Valhalla. Ahora solo necesita entrar y salir, eso no será un problema para él además de que se ha dado cuenta de algo más, pero antes de que pueda decirnos, es interrumpido por la conclusión de la ceremonia de nuevo ingreso. Una vez en la sala de simulación de combate virtual se nos presenta el anterior instructor de Valhalla del líder del gremio Choiji, Kim Legon de 24 años. Kim Legon se pregunta rápidamente por qué la distribución de las clases quedó de la siguiente manera, ya que en él se encontraban Yoo Soyeon de la familia Yoo-sin. Junto a ella se encontraba Arin de la familia Choijin en el medio de la clase Heo Seyuk de la familia Oslin. Esta situación provoca la desesperación del profesor, ¿acaso no se suponía que las clases serían asignadas al azar pero? ¿Cuál es la posibilidad de que 3 de los 5 genios de las más grandes familias estén en la misma clase? Pero eso no es todo, pues el instructor en ese momento nota la presencia de nuestro protagonista quien se encuentra situado al fondo del salón, preguntándose por qué un bastardo como Kemjota o Oyuk también se encuentra en su clase, lo que lo hace pensar que este año seguramente está condenado al fracaso. Kov. No, calmémonos, menciona el instructor mientras piensa para sí mismo que en situaciones como esta necesita un inicio fuerte. Entonces, es un gusto conocerlos, soy la persona a cargo de esta clase y también será su instructor, Kim Legon. Dicho eso entonces, primero de un momento a otro la sala de entrenamiento comenzó a retumbar. Mientras todos se preguntan qué ocurría, la clase entera son aparentemente transportados en el medio de un bosque, lo que causa el asombro de los presentes. Sin dar tiempo a respirar el profesor empuña su espada preparado para darles una muestra de su sed de sangre en ese lugar. Desde los silenciosos y frondosos bosques salen hordas de goblins y orcos amados y sedientos de sangre. Seyuk piensa para sí mismo que al ver tal cantidad de goblins y orcos puede estimar una cantidad de al menos 100 de ellos. Entre ruidos y gruñidos uno de los goblins intenta atacarlo pero es detenido por una barrera de energía que mantenía alejados a los estudiantes del peligro inminente. Desde su lugar y esbozando una sonrisa, confirma que la barrera funciona bien. Acto seguido menciona el nombre de nuestro protagonista, Kim Ho-yuk. Ven aquí. Con intriga Kim Ho se acerca al profesor. Este le comenta si acaso él sería capaz de encargarse de los monstruos él solo. De manera desinteresada Kim Ho le responde que si el acaso se refiere a los monstruos que corren por ahí, por lo que el instructor afirma que si en efecto se refiere a esos monstruos. Por unos instantes Kim Ho guarda silencio, lo que hace pensar al profesor, que al no responder seguramente tendrá miedo y de esta manera, ahora está seguro de que su ego se apagará un poco. Mientras tanto en el caso de los demás estudiantes en su mayoría solo han visto monstruos en libros o historias pero no en persona. Es natural que tengan miedo. Por otro lado Kim Ho, deja de intentar pretender considerarlo y simplemente di que no puedes comenzar en la clase tan pronto su ego de acabe. Pero lo que no se esperaba es que Kim Ho esbozara una sonrisa que hizo enfurecer al profesor. Frustrado le pregunta si acaso se está riendo. Al ver su sonrisa asume que de ser el caso entonces puede encargarse de todos ellos por cuenta propia. Nuestro protagonista responde que por supuesto él se encargará. El profesor, harto de las fanfarronerías de Kim Ho, exige que lo intente. Kim Ho responde que si caso pretende que lo soluciones así sin más, agregando que por lo que sabe nunca escuchó que esto se debería hacer el primer día de clases, por lo que viendo la situación sabe que lo está poniendo a prueba y de ser un examen es de suponer que hay algún premio para la puntuación más destacada, ¿verdad? Entonces agregaremos un premio con una condición, comenta instructor, Kim Legon. Kim Ho comenta que ahora sí parece que hablan en los mismos términos y bajo la condición de que él se encargara de todos los monstruos, que es lo que él va a apostar. Durante unos segundos el instructor, Kim Legon, medita sobre la recompensa y aclara que si se encarga de todos los monstruos él hará lo que sea que él quiera siempre y cuando esté en su poder.
Nuestro protagonista sonríe con confianza, comentando que aunque no es el trato que él esperaba aceptar a esos términos. El instructor Kim advierte a Jin-woo que no se confíe pues al parecer no comprende que los monstruos generados por el sistema atacan de la misma manera que los monstruos reales. Sin titubear, Kim-ho, no consciente de esa situación, comenta que solo le dé la espada. Intrigado, el instructor comenta que a qué espada se refiere. Kim-ho cuestiona el hecho de combatir contra tal cantidad de orcos y goblins sin una arma, o es acaso que de verdad espera que los elimine haciendo únicamente uso de sus propias manos. Sin más remedio, el profesor le entrega su espada y ante la mirada atónita de los demás estudiantes, Kim-ho sale de la barrera protectora. Sin esperar más, nuestro protagonista comienza a masacrar a los goblins y orcos a su alrededor. Ninguno de sus adversarios es rival para él. Kim Jo comenta que aunque han pasado más de 300 años desde que sostuvo un cuchillo, enfrentarse nuevamente contra goblins y orcos no está mal del todo. Recordando que en aquel entonces, debido a los monstruos, el mundo no podía cumplir su papel y usábamos toda clase de objetos como armas, pero, aún así, la espada es un arma bastante familiar para mí. En ese momento un orco sorprende por la espalda a nuestro protagonista. Esto es esquivado por nuestro protagonista sin siquiera esfuerzo, debido a que el patrón es simple. En este punto Kim-ho se pregunta si acaso es solo un NPC, ya que de serlo sería un monstruo bien fabricado con estocadas simples pero cargadas de poder. Nuestro protagonista barre con cuanto enemigo se ponga enfrente de él, ante la mirada atónita de sus compañeros y de su instructor, quien preocupado comenta que es imposible ya que lo que le entregó a Kim-ho Yuk era una espada simple pues no contiene encantamientos ni ningún poder mágico o habilidad de espada. Aún así, como puede cortar todo tan fácilmente, es como si la espada estuviera aspirando a los monstruos. No obstante, esto solo genera frustración, asombro y admiración entre los prodigios de la clase, ya que al parecer ninguno de ellos está a su nivel. Al término de esta tremenda masacre, nuestro protagonista afirma que como recompensa desea bajar al Salón de las Constelaciones, mientras a su espalda deja un camino de muerte, preguntándose si el instructor mantendrá su promesa. De esa manera y tras semejante demostración de fuerza y habilidades que el profesor Kim Le-gon da por terminadas las clases de ese día, asegurando que tras ser su primer día deberían estar agotados, recomendando que vayan a sus dormitorios y se aseguren de descansar. Mientras terminaba de decir esto, Kim-ho se encontraba muy aburrido, reprochando por qué estas clases son tan largas y aburridas, ya que solo está ahí para recuperar lo que necesita y de esta manera se irá enseguida de Balaya. El hecho de que se aburra tanto en la escuela es porque en el pasado él jamás asistió a una escuela y nunca pensó siquiera en enseñar a algún estudiante o pupilo. Pero no todo es malo, ya que gracias a esta clase aburrida pudo recopilar cierta información, especialmente la historia a las constelaciones, ya que en su vida pasada no había nada parecido a las constelaciones. Pero hablando de eso, constelación es el término menos usado para referirse a la transformación de aquellos con gran fortuna entre los dioses, siendo que la mayoría de las constelaciones están involucradas con los cazadores a través de sus reliquias santas y entregan poderes especiales. Debido a que Balaya en Corea es la tercera academia más grande del mundo con varias reliquias de las constelaciones, Kim-ho se mantiene firme al pensar que todo acerca del manejo de la espada y cómo aniquilar monstruos es inútil, ya que debería regresar a su dormitorio para practicar artes marciales, ya que el cuerpo que ahora tienes es demasiado débil. Antes de poder pensar algo más, Kim-ho se percata de una presencia a su espalda, tratándose nada más y nada menos que la segunda hija de la familia Chojin, Cho-yarin. Cambiando de escena, nos transportamos a la sala de profesores y nos encontramos con el instructor Kim Le-gon, quien se encontraba conversando con el Lee Sang-cheol, el ex primer rango de la escuela Balaya. Mientras Kim Le-gon se mantenía desanimado por lo acontecido en su primera clase, Lee Sang-cheol empatiza con las dificultades que ha pasado en su primer día de clases. Kim Le-gon responde que más que ser una dificultad se siente como una vergüenza, agregando que en retrospectiva no tiene ningún sentido. ¿Es acaso Kim-ho realmente un estudiante de secundaria? Ya que él generó 120 monstruos en la sala de simulación de combate virtual con anticipación, pero los mató a todos, cuestiona Lee Sang-cheol, un estudiante que ni siquiera ha conocido un monstruo en su vida. El profesor Kim afirma que si eso es lo que ha estado diciendo. El señor Lee Sang-cheol continúa diciendo que es extraño, ya que Kim-ho Yuk no tiene nada de especial, no posee antecedentes. Kim Le-gon agrega que es un tipo huérfano, ya que él vino de pequeño orfanato en un área altamente peligrosa, pudiendo tratarse de un falsificador.
Es así como se nos revela que Lee Sang-cheol ha realizado su propia investigación respecto a nuestro protagonista, asegurando que no es un falsificador, argumentando que si caso un falsificador intentara entrar a Valhalla y más aún provocara un escándalo como el acontecido en la ceremonia de entrada, carecería de sentido que quiera entrar a Valhalla desapercibido. Es en este momento que Legon afirma que además había dicho algo sobre que Kim Ho-yuk le solicitó entrar a la habitación de las constelaciones, aunque no comprende por qué solicitó eso, ya que después del primer semestre será capaz de entrar allí eventualmente. Es ahí donde Sang-cheol aclara que si él es quien se lo solicita al director, él podría dejarlo entrar al primer piso del sótano. A lo que Legon solo puede agradecer el gesto, aunque el motivo por el que lo trajo a ese lugar es para decirle que él es quien debería tomar ese tipo de responsabilidades. Además, mientras su visita no sea cerca del área completamente restringida en el quinto piso, no habrá problema, ya que cualquier estudiante de Valhalla puede entrar al primer piso. Así que no será un problema, ya que no habrá inconveniente si un estudiante entra antes que los demás de su clase. Pero el joven instructor se mantiene preocupado, ya que incluso si no le presta atención a nuestro protagonista, todavía sigue teniendo a 3 estudiantes de las 5 grandes familias de Corea del Sur, ya que no sería fácil controlar a alguno de ellos. El instructor Lee Sang-cheol se mantiene pensativo. Al no darle demasiada importancia, comenta que no es por intentar consolarlo, pero en Valhalla hay un estudiante más perteneciente a una de las 5 grandes familias llamado Ventric. El joven instructor impactado cuestiona si acaso se refiere a ese tal Ventric. El instructor Sang-cheol afirma que si en efecto, se refiere al Rakdo Dantrek de la familia Dantrek de Rak. Kim Legon ya había escuchado de ese tal Ventric, quien había sido expulsado de la Academia Británica a la que asistía por haber causado problemas. Después de escuchar eso, Kim Legon suspira aliviado al reconocer que su situación no es tan mala como la de la clase de al lado. Pero en ese momento regresamos a el encuentro de nuestro protagonista y Choi Yari. Nuestro prota se pregunta: ¿y ahora qué pasa de repente? Choi Harin solo responde: enséñame por favor el manejo de la espada. Y así terminamos el segundo episodio de la serie. Las constelaciones son mis discípulos, esperando que sea de tu agrado. Sin más por el momento me despido, hasta la próxima.